El cerebro humano es el centro de control de nuestro cuerpo. Procesa información, controla los movimientos del cuerpo, almacena emociones, toma decisiones, produce pensamientos y todo lo que somos. Pero también el cerebro es el órgano extremadamente delicado, blando y sensible. Por eso es que el cuerpo ha diseñado un sistema de defensa de al menos 5 niveles, como si fuera una fortaleza cubierta por capas de seguridad. La primera de ellas es el cráneo, es decir, los huesos. Está compuesto por esos huesos sólidos, curvos, como el frontal, el parietal, el occipital, el temporal, etcétera. No soy médico, pero esos son los términos que acabo de leer. En segundo lugar tenemos las meninges. Ya de ahí no se me vayan a perder, eso yo también es algo que no entendía, tuve que leerlo y estudiarlo. Pero son 3 capas de tejido que son resistentes y que envuelven el cerebro justamente debajo del cráneo. Eso es lo que están las meninges. En tercer lugar está el líquido cefalorraquídeo. Aquí ya perdí alguno más, ¿verdad? Cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo actúa como un amortiguador líquido que hace que o evita que el cerebro se golpee contra el cráneo en movimientos bruscos, y también ayuda a eliminar desechos y a transportar nutrientes hacia el cerebro. En cuarto lugar tenemos la barrera hematoencefálica. Imagínate cuántos términos, ¿verdad? Esta barrera lo que hace es una especie de filtro de seguridad biológica. Es una especie de agente aduanero que decide qué debe pasar al cerebro y qué no debe pasar. Imagínate, ese es el nivel de protección. Y finalmente tenemos el sistema muscular, como el cuello y cabeza, que precisamente junto a las estructuras de las fascias o tejidos conectivos ayudan a absorber impactos. Entonces, date cuenta de que el cuerpo entero reacciona a través precisamente de lo que sucede en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, y precisamente por esa razón Dios ha puesto tantas capas y tantas cubiertas a nuestro cerebro. Todo esto te lo platico para decirte que el cerebro es el órgano más protegido de nuestro cuerpo, y curiosamente el cerebro no tiene células receptoras de dolor. Por esa razón seguramente has visto series o películas en donde están haciendo una cirugía al cerebro y la persona está despierta y está consciente. ¿Por causa de qué? De que literalmente podrían poner una navaja, podrían poner un cerillo en el cerebro directamente y no sentirías ningún dolor. ¿Por causa de qué? De que no tiene células receptoras del dolor. Estas células se llaman neciceptores, por si te preocupabas cómo se llamaban estas células, ¿verdad? Entonces, estos tejidos en realidad lo que hacen es cubrirlo, y al mismo tiempo, al no ser receptores de dolor o receptores de lo que sucede, como el calor o un corte o una inflamación. Pero es curioso que a pesar de que el cerebro no siente directamente nada, es el que produce aquellos sentimientos e identificación del dolor físico en cualquier otra parte del cuerpo, del dolor emocional en el alma también. ¿Lo sabías? Qué impresionante que un órgano que no tiene la capacidad de sentir el dolor puede producir todo esto. Entonces, este órgano, además de esas capacidades, también tiene la capacidad de completar toda aquella información que no ha sido recibida de manera completa. Algunos lo completan conforme a su conveniencia, otros conforme a su investigación, otros conforme a su experiencia, pero el cerebro es justamente lo que hace. Y déjame darte un ejemplo para ir aterrizando estas ideas. Aquellas personas, o imaginemos que si yo fuera ciego, no conocería tu rostro, ¿cierto? ¿Cómo es que entonces haría para identificar que tú eres tú? Bueno, después de platicar algún tiempo, de saber tu nombre, de conocer mi cerebro, lo que haría sería crear una imagen mental, a lo mejor mejorada, a lo mejor distorsionada, pero al final tendría yo una imagen mental la cual me permitiría asociarte. Y cada vez que yo, al no poder ver, con tan solo escuchar tu voz o quizás con tu aroma, mi cerebro sería capaz de completar la información y reconocerte. Ah, ya vi que estás por aquí, me da gusto escucharte, porque a lo mejor no puedo verte. Lo mismo pasaría si yo fuera sordo. Mi cerebro no tendría un reconocimiento de tu voz, pero sí de tu fisionomía. ¿Te has dado cuenta que a veces reconocemos a las personas a lo lejos? Ay, mira, ahí viene tu tío, lo conozco por la forma en la que camina, ¿sí o no?
¿cierto? Porque nuestro cerebro tiene esa capacidad de completar todo aquello que pareciera incompleto. Ahora, el punto aquí es que muchas veces nuestro cerebro completa una imagen de nosotros mismos que no necesariamente es una imagen real, que no necesariamente es la imagen que nosotros debemos de tener de nosotros mismos. Y la primera pregunta que quiero hacerte es: ¿quién piensas que realmente eres? ¿Te lo has preguntado? ¿Quién es el que realmente soy? Y sabes, generalmente los factores que modelan la vida del ser humano es el trasfondo familiar, el ambiente en el que nos desarrollamos, nuestra personalidad, que está compuesta a través del carácter y el temperamento, el sistema de valores y creencias en el que fuimos educados. Todos hemos transitado por el camino para encontrar la respuesta a la pregunta más importante de la vida del ser humano. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Quién soy? ¿Te lo has preguntado? A veces pensamos que solamente es una pregunta de adolescencia. Hay algunos que siguen avanzando y todavía no logran encontrar la respuesta. ¿Quién realmente soy? Y no busco una discusión filosófica. Por el contrario, lo que busco es encontrar en lo profundo de tu alma y saber con certeza quién realmente eres, quién realmente soy. Y hasta que no comprendas cómo te crearon y cómo respondiste a esa crianza, nunca vas a descubrir tu verdadero yo. Por eso es que es necesario conocernos a nosotros mismos. Y en la búsqueda de nuestra identidad, todos batallamos por cubrir esos espacios en blanco o por cubrir esas expectativas que alguien más ha tenido acerca de nosotros y van modelando o van moldeando nuestra vida, nuestro ser, con tal de cumplir un propósito, con tal de alcanzar a ser aceptados en un grupo. Todo el ser humano tiene la necesidad de ser aceptado. Por esas razones que muchas veces todos vamos buscando ser parte de un grupo, y esto nos puede llevarnos a convertir en un camaleón social. Podemos ser una persona en casa, otra persona en la iglesia, otra persona en el trabajo, otra persona al frente del volante, y nos convertimos en un camaleón. Nos amoldeamos conforme lo que vemos, conforme lo que hacemos. Hasta tenemos frases, ¿no? Donde fueres, haz lo que vieres. Y somos camaleones sociales y en realidad no podemos ser auténticos, no podemos ser nosotros mismos. Lo cierto es que todos odiamos la hipocresía, aunque no digas amén, ¿cierto? Todos odiamos la hipocresía, aun cuando vemos la hipocresía en nosotros mismos. No hay nada más desgastante que intentar vivir una vida que no eres. Por eso, la pregunta que te hago ahora es: ¿cómo enfrentas a tu verdadero tú? ¿Cómo te enfrentas? Y no me refiero a que te pongas en el espejo a discutir contigo mismo. Me refiero a que cómo te identificas, cómo te defines a ti mismo. Y por eso es que el día de hoy quiero profundizar en temas que son relevantes para el ser humano, comenzando por lo que dice Romanos 12, versículo 3. Romanos 12 dice: por la gracia que me es dada. El apóstol Pablo escribe esto y dice: por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Te das cuenta lo que está diciendo el apóstol Pablo? Lo que te estoy pidiendo, dice el apóstol Pablo, lo voy a parafrasear, es que no tengas un alto concepto de ti. Y ahí podemos también decir de manera implícita, tampoco un bajo concepto de ti. Tienes que tener uno que sea con sensatez y que sea de acuerdo a la medida de fe. Y vamos a desglosar esto porque es bien interesante lo que el apóstol Pablo nos está revelando aquí. Fíjate, esto me lleva al primer punto, que son las 3 preguntas más relevantes de la humanidad. ¿Cuáles son ellas? La primera pregunta ya la vimos y es: ¿quién soy? Esa es la primera pregunta que toda la humanidad quiere una respuesta. ¿Sabes por qué? Porque esta pregunta trata acerca de tu identidad, es la que te define. Y tristemente, casi todos respondemos esta pregunta con aquellas cosas que hacemos, pero no con lo que realmente somos. He platicado mucho al respecto de esto. A mí cuando me preguntan: bueno, ¿y tú quién eres?
Yo no digo lo que estudié, de dónde estudié o dónde egresé o a qué me dedico. Yo digo, mira, yo soy esposo, soy padre de 2 hijos, soy hijo de Dios, y entonces empiezo a definirme a mí mismo, porque eso es lo que soy. Y entonces la gente entiende y dice, ya te entendí, sí, no, pero ¿a qué te dedicas? Bueno, eso es otra cosa. Porque tristemente le damos definición a nuestra vida a través de lo que hacemos, en lugar de saber quiénes somos y por lo tanto hacemos lo que hacemos. ¿Te das cuenta cómo cambian las cosas? Y tiene propósito. El que tú sepas quién eres va a definir lo que puedes hacer. Ahora, la segunda pregunta es, ¿de dónde vengo? La ciencia ha querido vendernos la idea de que venimos del chango. Por mucho vello, por mucho cabello que tengamos, yo no le creo, no termino de creerlo. Si ellos quieren creerlo, adelante. Es más, creo que se necesita más fe para creer eso que creer que Dios me formó. ¿Estás de acuerdo? Si tú has leído en algún momento todas esas teorías, porque siguen siendo teorías de la evolución, están basadas en si tal vez, quizás pudiera ser que entonces, y todos son suposiciones, por eso sigue siendo una teoría y no se ha vuelto a comprobar. Pero esta pregunta, ¿de dónde vengo?, trata sobre nuestra seguridad. Es decir, desde la cuna hasta la tumba siempre vamos a estar buscando satisfacer la necesidad de pertenencia. Como te decía, una cosa es identidad, otra cosa es pertenencia. ¿Dónde pertenezco? ¿De dónde vengo? Y eso nos va a motivar a inscribirnos a ser miembros de un club. Queremos ser parte de una familia, queremos ser parte de alguna bancada de un partido, etcétera. Queremos pertenecer, queremos saber de dónde venimos para decir, mira, es que yo soy de los de, y ahí encontrar sentido de pertenencia. Y la tercera pregunta, ¿qué se supone que debo hacer en esta vida? Es decir, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y los libros que más se han vendido tienen que ver precisamente con la respuesta a esta pregunta. Si alguien te pudiera decir, mira, tú estás en esta tierra con este propósito, ¿qué es lo que harías? Quiero saberlo a detalle, ¿cierto? Porque justamente he estado buscando qué es lo que vine a hacer a esta tierra. ¿O solo soy yo el que me pregunto eso? Todos queremos saber qué es lo que realmente vine a hacer a esta tierra. Y mira, esta pregunta en realidad trata con nuestro significado. ¿Qué es lo que significa? ¿Hasta dónde va a llegar la relevancia y la trascendencia de mi vida? Y eso es lo que quiere el ser humano. ¿Qué es lo que venimos a hacer en este paso que es tan corto en esta tierra? Eso es lo que queremos descubrir. Y mira lo que encuentro es que estas 3 preguntas son precisamente piedras angulares de toda nuestra existencia como seres humanos. Una vez que un ser humano logra responder estas 3 preguntas, haya identidad, haya seguridad de pertenencia y haya propósito a su vida. ¿Sí están aquí? Perfecto. Entonces fíjate lo que dice Lucas 16:15. El Señor Jesús hablando les contesta a los fariseos y les dice, Él les dijo, ustedes se justifican ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Y esto me ayuda para decirte que la respuesta a estas 3 preguntas, la respuesta real, la que realmente te va a servir, viene de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce tu corazón, porque Él te formó y Él sabe quién eres. Y eso es lo que nosotros queremos avanzar. Ahora, vamos a profundizar en este tema. Y fíjate, la segunda pregunta que tengo para ti es, ¿por qué es tan difícil contestar a estas 3 preguntas? ¿Cierto? Si es difícil o es fácil. ¿Quién ya las tiene resueltas y contestadas desde hace tiempo? Seguimos aquí buscando, ¿cierto? Entonces mira, antes de contestar estas preguntas, quiero que me acompañes a otra historia en la Biblia donde Dios nos va a revelar por qué es tan difícil contestar estas 3 preguntas existenciales, y siempre vamos a identificar que va a haber una raíz de confusión personal y relacional. ¿De acuerdo? Hay una confusión personal y relacional en el ser humano, y vamos al origen. Vamos a ver. Esta historia se encuentra en el capítulo 3 de Génesis. ¿Qué significa Génesis? El inicio, el principio. Vamos al principio entonces. ¿Queremos hallar las respuestas? Vamos al origen, vamos a la raíz. Génesis 3, a partir del verso 3 dice lo siguiente: pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Ahí estaba Eva hablando con la serpiente. Dice verso 4, pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir.
Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y de la verdad y del mal, del bien y del mal. Fíjate, la serpiente no estaba mintiendo del todo, les estaba diciendo una verdad a su conveniencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, verso 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Verso 7. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia ¿de qué? De su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higueras. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron a Dios. El Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Verso 11. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto y lo comí. Entonces el Señor preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la serpiente me engañó y comí, contestó ella. Entonces fíjate, creo que todos conocemos esta historia, ¿verdad? Algunos están resentidos con Eva, algunos con Adán, y los que no, con la serpiente o la suegra, como quieran identificarlo. El punto es que cuando Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás?, en realidad no es una pregunta para saber su ubicación. No le estaba diciendo, Dios tenía el GPS de Adán, por si acaso. Dios sabía dónde está, porque además Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que Dios todo lo sabe. Entonces, ¿por qué, si Dios todo lo sabe, por qué le pregunta a Adán: ¿dónde estás? En realidad era una pregunta de diagnóstico. Así como cuando vas al doctor y te preguntas: ¿qué siente? ¿Me explico? Era una pregunta de diagnóstico. Y la respuesta de Adán nos deja ver 3 puntos principales en los cuales vemos que Adán había cambiado y había transformado su forma de ver las cosas. En primer lugar, un sentimiento. Dice que él sintió miedo. ¿Cuánto antes de esa situación o antes de ese momento, cuándo es que Adán había sentido miedo antes? En ningún momento. Adán había caminado con Dios durante un tiempo que desconocemos. Sin embargo, había estado caminando con él todo el tiempo desnudo. Y de un momento a otro sintió miedo. Ahora, en segundo lugar, él manifiesta una condición de la cual antes él no estaba percibido. ¿Cuál era? Estoy desnudo. Oh Dios, mira, tanto tiempo y no me habías dicho que estoy desnudo. No me había dado cuenta de que me hace falta ropita. Y entonces, ahora sí, todo ese conocimiento y esa condición produce una reacción. ¿Cuál es? Me escondí. El temor de la condición de estar desnudo me llevó a la reacción de esconderme. Entonces, ¿qué fue lo que ocasionó que Adán tuviera miedo? Precisamente ese nuevo conocimiento de sí mismo, el saber que estaba desnudo, y se da cuenta de que había partes en su ser que estaban expuestas y que no es cómodo que nadie más vea, incluido Dios. ¿Te das cuenta? Esa era la situación de Adán. Él decía: ay no, ya me di cuenta de que hay algo, Señor, que no quiero que veas. ¿Pero por qué? Si Dios lo formó. ¿Por qué? Justamente porque ese conocimiento lo llevó a eso. Ahora, este nuevo conocimiento también estaba acompañado de una emoción nueva llamada vergüenza. Antes de eso, Adán jamás había sentido vergüenza. Y en esta ocasión él comienza a sentir vergüenza, y su respuesta a la vergüenza es esconderse. Esa fue su reacción, esconderse. Y este nuevo sentimiento de vergüenza produjo miedo. ¿Miedo a qué? ¿A qué le tenía miedo? ¿Sabes a qué? Es un miedo que hasta el día de hoy tiene el ser humano: miedo al rechazo. ¿Sabes por qué, siendo adolescentes, los jóvenes hoy día están dispuestos a hacer tantas cosas tontas simplemente por miedo al rechazo? Y ojalá y fuera algo exclusivo de los adolescentes. No sabes cuántas personas adultas todavía tienen tanto miedo al rechazo. Es que lastimó mi corazón, es que me dijo esto,
Es que lo que me hizo me lastimó. ¿Por causa de qué? Del rechazo. Entonces eso es lo que estaba sucediendo, y eso fue precisamente a causa del pecado, y por lo tanto eso lo llevó a un nuevo patrón de comportamiento. ¿Cuál es este? Cubrir y esconder quien realmente soy. ¿Te das cuenta cómo se conecta? ¿Por qué realmente no podemos identificar quién realmente somos? Precisamente por este patrón de comportamiento. Ahora, avancemos. La segunda pregunta de diagnóstico es: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Es decir, una vez más, Dios se acerca a preguntarle a Adán, y Adán, en lugar de reconocer sus actos, en lugar de ser una persona madura y diciendo, sí, cierto, lo hice, ¿qué fue lo que hizo? Desarrolla un nuevo patrón de comportamiento y decide echar la culpa ¿a quién? A la culpable. ¿Te das cuenta cómo es bien fácil librarnos de la culpa, que en realidad es librar la responsabilidad? Cuando tú no quieres la culpa, en realidad lo que no quieres es la responsabilidad. ¿Y qué es lo más fácil? Echarla a alguien más, ¿verdad? Y fue lo que hizo. Y aun cuando le echan la culpa de forma directa a la mujer, de manera indirecta también se la pone a Dios. ¿Por qué? Su respuesta es: la mujer que me diste. O sea, si no me lo hubieras dado, pues a lo mejor sí era mi responsabilidad, pero tú me la diste. ¿Se dan cuenta? Por eso desde entonces ya Dios no te va a dar la mujer de tu vida, tú la tienes que escoger. Así es que échale ganas, es tu responsabilidad, hazte responsable. ¿De acuerdo? Pero ese es otro tema, luego platicamos de él. El punto es que cuando tú decides evadir la responsabilidad, el patrón de respuesta siempre va a ser echarle la culpa a alguien más. Y entonces, ¿qué hace la mujer? La mujer aprendió rapidísimo el patrón de respuesta, y que dijo: ok, en este juego de la culpa la idea es que no se quede en mí. Y entonces agarra la culpa, ¿y a qué hace? La avienta a alguien más. La serpiente me engañó y me dio del fruto y yo comí. Y también de forma directa la culpa está en la serpiente, pero de forma indirecta se la echa a Dios. ¿Para qué creas la serpiente? ¿Ya ves? ¿Para qué la dejas hablarme? ¿Para qué la dejas acercarme? Y muchas veces actuamos así con Dios. ¿Cuántas veces le has visto: ay, Señor, ¿por qué permitiste eso? ¿Qué estás haciendo? Entregándole la culpa y haciendo responsable ¿a quién? A Dios. ¿Te das cuenta cómo reaccionamos? ¿Te das cuenta cómo actuamos? Entonces, en una traducción es decir: no fue mi culpa, porque en este juego de la culpa nadie gana, todos pierden. Así es. Dios escuchó pacientemente las excusas de Adán y de Eva, y precisamente cuando le pregunta a Eva: ¿qué es lo que has hecho?, ella hizo exactamente lo mismo, culpar a alguien más. ¿Por qué? Porque justamente lo que menos queremos es cargar con el peso de la culpa, y eso no es otra cosa más que no reconocer lo que hemos hecho. Y cuando no reconocemos lo que hemos hecho, estamos perdidos en saber quiénes somos, y es ahí donde tenemos que trabajar. Ahora, este relato va más allá de la caída del hombre. Es la ruptura de la relación con Dios. Por esa razón al día de hoy nos es tan difícil que el ser humano se acerque con Dios. Y la caída del hombre en realidad estropeó, en primer lugar, nuestra relación con Dios. Nuestra comunión con Dios, que anteriormente era transparente, íntima, totalmente auténtica, fue rota, fue quebrada. En segundo lugar, nuestra relación con los demás, porque ¿cómo crees que se quedó Eva después de que le dijeron que era la culpable? ¿Tú crees que le fue bien esa noche a Adán? Ándale, chiquito, O sea, ¿con qué fui yo, verdad? Pero ¿qué tal abriste la bocota? Bueno, yo me lo imagino así, como pudiera haber sido, ¿verdad? No sé si mi imaginación llega muy lejos. Pero la relación entre el ser humano también fue fracturada a través de eso. ¿Estás de acuerdo? Y en tercer lugar, nuestra relación con nosotros mismos. ¿Te has dado cuenta que siempre que le echas la culpa a alguien más, parte de la culpa se quedó contigo? Y al final, tarde o temprano, tu conciencia te va a decir: ay, me siento tan mal, no solo por lo que hice, por la culpa que le eché, que también, bueno, sí era mía, pero es que él también, pero yo, ay, y es un conflicto. ¿Por causa de qué? De que hemos roto la relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Eso es lo que sucede cuando nosotros no reconocemos lo que hemos hecho.
Y si no has logrado comprender las implicaciones de cómo se desarrolla esto, vas a perseguir tu cola espiritualmente durante toda tu vida. Y lo único que vas a hallar va a ser insatisfacción tras insatisfacción por causa de no conocer cuál es el propósito de Dios para tu vida, por causa de no identificar quién eres realmente delante de Dios. Eso es lo que va a pasar toda tu vida. Lo mismo que Adán y Eva, se rompe la relación con Dios, se rompe la relación con el ser humano, con los otros que están alrededor de ti, y se rompe la relación contigo mismo. Ahí es donde tienes que trabajar, ahí es donde tienes que identificarte. Y mira, avancemos. Hay 3 barreras para descubrir el verdadero yo. 3 barreras que nos impiden conocernos a nosotros mismos. La primera barrera es el miedo arraigado en la vergüenza. ¿Recuerdas? ¿Qué fue lo que sintió Adán? Vergüenza. A todos nos daría vergüenza ser expuestos. A todos nos daría vergüenza que nos conocieran tal cual como somos. Y vivimos con miedo en nuestra relación con Dios, con nuestra relación con la gente. Miedo, ¿por qué? Miedo a fallar, miedo a ser vulnerable, miedo a ser honestos, porque va a revelar que no damos la talla. Va a revelar que no estamos a la altura de lo que se exige de nosotros. Va a revelar nuestra condición real. Miedo a dejar que las personas entren a nuestra vida para que no nos lastimen. No, prefiero que no me lastimen, así quedarme solo y ermitaño. ¿Realmente ese es el propósito de tu vida? Porque déjame decirte que Dios no te diseñó para vivir solo. Él te diseñó para vivir en armonía, en comunión con Dios y con la gente. Y eso solo lo vas a lograr en tanto tú tengas una sana relación contigo mismo. Entonces, fíjate, avancemos. ¿Qué es lo que sucedió? Entonces, así como Adán, que hay partes que sabemos que no están a la altura y que esto nos impide responder la pregunta, ¿realmente quién soy? Eso es lo que nos lleva justamente la vergüenza, ese temor que está arraigado en la vergüenza. En segundo lugar, la segunda barrera es ese deseo de esconderse, o esa reacción de esconderse arraigado en la inseguridad. ¿Sabes? Todos batallamos en cierto sentido, en cierto punto, con nuestra inseguridad. Y sabes, el sentido de inseguridad viene precisamente de una inadecuación. Siento que no estoy adecuado a la condición, a lo que se me exige, y eso causa inseguridad y hace que nosotros nos escondamos, o nos da temor precisamente porque cuando no somos la talla que se nos pide, cuando no somos de la altura que se nos exige, sentimos ¿qué? Rechazo. Y tristemente, déjame decirte que como hijos de Dios hemos consentido esto. ¿Cuántas veces anhelamos que las personas acepten y conozcan a Cristo, cierto o no? Sí, queremos que ellos acepten a Cristo, pero el problema está que una vez que queremos que acepten a Cristo, queremos que hagan y digan y hablen como nosotros. Y que no, ya dejen de todo eso, y que se dejen de esas palabrotas, y que se dejen de esos ídolos, y que se dejen de todo eso, cuando es un proceso. No es algo que tú tengas que ver inmediatamente cambiado, porque es más, déjame quitarte ese peso de encima. Tú no puedes cambiar a nadie, ni a ti mismo, ¿cierto? Si no, ya hubieras cambiado hace tiempo. Quien hace el cambio es Dios. Lo que está en tus manos es buscar a Dios de tal manera que puedas conocerte a ti mismo tal como Dios te conoce. Y sabes, cuando tú te conoces a ti mismo tal como Dios te conoce, tu aceptación de las personas cambia, porque ellos empiezan a ver tu amor, porque ellos empiezan a ver que no los juzgas por cómo hablan, que no los aceptas por lo que tienen o por lo que les falta, que no los buscas o no estás con ellos simplemente porque cubren la talla. Los amas porque son hijos de Dios, porque son creación de Dios. Y sabes, es ahí donde tú puedes encontrar tu verdadero yo y sanarlo, cuando tú descubres que amar al prójimo es en parte amar a Dios. Amén. Amén. Si nosotros viéramos a las personas que realmente son y no el reflejo, porque hoy día es bien fácil mostrar una imagen de nosotros mismos con filtros, mostrar una imagen de nosotros mismos en nuestros mejores éxitos, pero eso no refleja realmente quiénes somos. Muy dentro de mí sé que hay una discrepancia entre lo que quiero ser y que sé que Dios quiere que sea y lo que realmente soy. Y es donde tengo que trabajar en borrar esa imagen que mi cerebro ha creado, distorsionada de mí. La tercera barrera es la culpa arraigada en la negación.
Esa tercera barrera es precisamente cuando la gente descubre que nos escondemos de Dios y que comienza a hacer preguntas difíciles cuando Dios te empieza a revelar: ¿y por qué haces esto? ¿Y qué es realmente lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que realmente te motiva a hacer lo que haces? Cuando Dios te comienza a confrontar a través de su palabra, cuando tú empiezas a conocer a Dios, por esa razón nos cuesta acercarnos a Él. Y de verdad he conocido a muchas personas que han escuchado de Dios, que han conocido de la palabra de Dios y tienen miedo a acercarse a Él. ¿Por qué? Es que buscar a Dios va a querer que todos los domingos vaya a la iglesia y me voy a perder el fútbol. O va a querer que deje esas amistades que son mis amigos de toda la vida. Es que va a querer que, mira, la verdad es que luego sí de repente una copita, pero nada más es una detrás de otra, ¿verdad? Porque las dos me atraganto. Pero en realidad son malos hábitos que tenemos y que no queremos dejar simple y sencillamente porque no conocemos realmente lo que Dios quiere de nosotros. Y como hemos malentendido que ser cristianos es no hacer, no decir, no tocar, no tomar, pues en tantas prohibiciones que desconocemos lo que realmente Dios quiere que hagamos, y entonces tenemos esa culpa arraigada precisamente en la negación. Y es cuando Dios comienza a confrontarnos. Dios nos habla y nos pregunta acerca de comportamiento. ¿Acaso tomaste del fruto que te dije que no tomaras? Porque somos conscientes, sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos lo que no tenemos que hacer, aunque no digas amén, ¿cierto? Tu cerebro ya lo sabe y lo completa. Pero como te decía, muchas veces lo completa a tu conveniencia. Y nuestra inseguridad es parte o es expuesta al descubierto, y nuestro pecado también. Y es ahí donde nos da mucho más temor. Tristemente, como cristianos hemos sido los que más hemos señalado a otros cristianos cuando han fallado, cuando han pecado. Y en lugar de levantarlos y ofrecerles restauración, yo sabía que iba a caer ese pecador. Pues para eso, ¿para qué quiere a Satanás, verdad? Con un comentario de esos lo estás rematando, estás viendo ahí herido en el suelo y ya que se muera. Y por eso es que a veces nos da miedo confesar nuestros pecados. Por eso es que a veces nos da miedo llegar y decir y ser honestos y transparentes: perdóname, Señor, tú sabes que sigo batallando con X o Y cosas, y nos cuesta abrirnos por causa del temor al rechazo, por causa de que no voy a dar la talla de lo que los demás esperan que yo haga, y nuestra inseguridad es expuesta al descubierto, así como nuestro pecado. Entonces realizamos nuestras acciones y echamos la culpa a alguien más. Echamos la culpa a nuestras condiciones. No, es que si vieras donde yo crecí, es que nunca crecí con mi padre, es que a mí siempre abusaron de mí, siempre me han visto la cara en los negocios, y tantas cosas que echamos la culpa a alguien más de nuestras reacciones. Culpamos a alguien o a algo por nuestros problemas, por nuestras fallas, por nuestras deficiencias. Y estas tres barreras son las que fueron causadas por la causa del pecado en el ser humano. Cuando tú los entiendes, es cuando puedes decir: Señor, ahora entiendo que no fueron las causas, no fue mi trasfondo familiar, no fue mi antepasado, no fue el pecado. Y si lo tienes identificado, entonces es más fácil salir de ahí. Ahora, quiero ayudarte con 5 formas en la cual tú puedes descubrir tu verdadero yo. ¿Cómo descubrir el verdadero yo? Y sabes, no hay nada más cierto y revelador para la vida del ser humano que conocerse a sí mismo a través de los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Justamente es lo que tú y yo necesitamos saber. ¿Qué es lo que realmente dice Dios que soy? Porque Dios sabe que soy pecador. Dios conoce mi naturaleza, pero entonces, ¿cómo puedo saber quién soy yo? Mira lo que dice otra vez Romanos 12:3: por la gracia que me es dada, digo, cada uno de ustedes no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piense con sensatez. ¿Cómo dice ahí? ¿Piense con qué? Esa frase bien equivale a decir, o en otras traducciones inclusive dice que tengas un juicio sobrio. Y cuando decimos sobrio, estamos diciendo que no estás bajo el efecto del alcohol, ¿cierto? Entonces, cuando tú estás sobrio, cuando tú tienes un juicio de ti sensato, en realidad es que no estás bajo la influencia de algo que no es correcto en tu vida, que no es lo que debe de ser. Entonces, si no estoy bajo la influencia del alcohol, si no estoy borracho, estoy sobrio, puedo tampoco estar
o debo evitar estar bajo la influencia de algo más. ¿Cuál es esa influencia? La del mundo. Tú no tienes que medirte bajo los parámetros del mundo. Tú no tienes por qué decirlo. Y mira, muchas veces la gente te va a decir: oye, pero ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces el otro? Y es ahí donde tú no tienes que medirte bajo los parámetros que el mundo establece. Es ahí donde tú tienes que ir a la palabra de Dios y reconocer dónde está. ¿Para qué? Para que no sea nublada tu percepción de ti mismo, para que tú puedas identificarse. Algo que yo me he esforzado en enseñarles a mis hijos es: tú tienes que saber que las marcas, que lo que tú usas no te da valor, y es al revés. Lo que da valor a lo que usas eres tú, porque tú eres la que vale, tú eres el que vale. Y cuando tú tienes esa clara conciencia de ti mismo, puedes usar sin marca y no va a haber ningún problema, porque tú tienes un valor intrínseco. Segundo lugar, no pensar un alto concepto ni un bajo concepto de ti mismo. Esto es pensar con humildad. Y sabes, el problema está que a veces no sabemos lo que es la humildad. Pero mira, déjame decírtelo en estas palabras: la humildad no es pensar ni demasiado bien de ti mismo, ni demasiado mal de ti mismo. La humildad es simplemente no pensar en ti. Eso es humildad. Cuando tú haces las cosas sin pensar en ti, estás actuando con humildad. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente, cuando tú no estás en la ecuación, tú estás haciendo las cosas con el verdadero propósito de ayudar, de ser, de trascender. Y eso es mejor, porque al final no es lo que tú puedas hacer, porque no hay ninguna expectativa, no hay ninguna talla que tengas que cubrir. Entonces, vamos avanzando. ¿Cómo realmente eres en Cristo? ¿Cómo realmente eres en Cristo? Eso es lo que realmente vale la pena. Eso es lo que nos va a llevar a la conclusión de este tema y de la primera pregunta: ¿quién soy? Tenemos que saberlo a la luz de la palabra de Dios. Y mira, pensar con sensatez de uno mismo es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propia sensatez. Cada quien tiene su forma de pensar, pero de acuerdo con nuestro trasfondo cultural, familiar, espiritual, cada uno puede tener sesgos. Por esa razón el apóstol Pablo nos dice que a esa sensatez tenemos que agregarle algo. ¿Qué es lo que dice? La medida de fe que Dios te da. Ahora, déjame hacer una aclaración aquí, porque no te creas, cuando yo empecé a estudiar este versículo dije: a ver, la Biblia, la palabra de Dios, en varias ocasiones habla acerca de la medida de fe que Dios nos ha dado, y en algunas ocasiones el Señor utilizó esta frase de la medida de fe que cada uno tiene, precisamente para poder hacer milagros, para poder hacer que una montaña se eche al fondo de la mar y eso suceda. Pero en esta ocasión no se refiere a esa fe. No se refiere a esa fe que te permite hacer o llevar allá muchos otros milagros o cosas. Se refiere precisamente a la fe que te hizo creer que Jesús te restaura, que Jesús es el que te reconecta con Dios. Y esa medida de fe la tiene todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón. ¿Soy claro ahí? Entonces, si tú ya tienes esa medida de fe, es decir, si tú ya creíste que el Señor Jesús te ha salvado y te ha hecho una nueva persona, tienes la fe suficiente para tener una medida de fe, una sensatez y un concepto correcto de ti mismo. Eso es para darle gloria a Dios. Ahora, con esta instrucción de mirarnos con sensatez y de acuerdo a la medida de fe, lo que Dios nos ha concedido es una declaración y un resumen de todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. ¿Qué es? Somos una nueva criatura. Somos una nueva naturaleza, somos un nuevo hombre. No somos aquel que fue diseñado o que fue distorsionado por el pecado de Adán. No somos aquel que está dominado por sus vicios, tendencias y concupiscencias. Somos ahora aquel que Dios ha creado y que el Espíritu Santo ha sellado. Eso es lo que somos ahora. Entonces, ¿cómo puedo verme a mí mismo? ¿Cómo te puedes ver a ti mismo como Dios te ve? Vamos ahí, vamos a cerrar con esto. Fíjate, como te decía, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, generalmente a mí me emociona y me gusta mucho cuando las personas aceptan por primera vez a Cristo Jesús, porque en ellos hay realmente eso que le llamamos nosotros en este ambiente cristiano, están en su primer amor. ¿Los has escuchado? ¿Lo has visto? ¿Y recuerdas cuando tú estuviste ahí?
¿Qué sucede en esos primeros días? Aceptan a Jesús en su corazón, quieren aprender a orar, empiezan a leer la Biblia, empiezan a ser restaurados, comparten su testimonio y tantas cosas que comienzan a hacer para aprender a buscar a Dios de lo que los demás les enseñan, vivir en comunidad con los cristianos. Sin embargo, no tan fácilmente aprendemos a mirarnos como Dios nos ve. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Por eso es que intentamos agradar a Dios a través de hacer nuestro mejor esfuerzo para agradar a las personas que nos están guiando. Y cuando tú lo haces en tus propias fuerzas, déjame decirte que eso no va a funcionar. Eso no va a durar mucho. Eso no va a perdurar por siempre. Por eso quiero darte 5 descripciones de lo que Dios dice que tú eres. 5 descripciones que yo te recomiendo, te aconsejo que guardes esa infografía, que la tengas presente para que cuando tú tengas necesidad de saber quién eres en Dios, vayas a ella. Es como un acordeón, una guía rápida que te puede recordar la forma en la que Dios te ve. Y mira, en primer lugar, hablando acerca de la apariencia, déjame decirte, eres hermoso a los ojos de Dios, porque Él te diseñó y Él te creó. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Dónde dice eso? Dice, a ver, ¿dónde dice eso? Salmos 139, 13 y 16 dice: tú, Señor, diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De hecho, estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto de mí fui desarrollado, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Desde antes de que formaras los anotaste y no faltó uno solo de ellos. ¿Sabes? Dios te conoce a la perfección. Dios te conoce, Él te formó. Él sabe de qué pie cojeas, pero también sabe cuáles son tus dones, tus talentos, tus habilidades, y Él te ve hermoso. Segundo lugar, hablando acerca de la pertenencia, déjame decirte que Dios te dice que eres deseado, eres apreciado, eres amado por Dios, porque eres la persona más importante en tu vida. Eso es lo que tienes que saber. Cuando tú pones a Dios como la persona número 1 en tu vida, es porque tú reconoces que Él te desea, que Él te ama y que eres apreciado. Isaías 41:3 te lo dice. Ahora, así dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor, el que te creó, el que te formó. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. ¿De quién eres? Nada, de que no es que yo soy del Chivas. No, tú eres de Dios. Y le puedes ir a cualquier equipo, nadie es perfecto, ya sabemos, gracias a Dios, Dios me acepta como soy. Puedes tener preferencias, pero tienes que saber quién eres y tienes que saber quién te ama con todo su corazón. Efesios 2:19 te dice: así que ya no hay extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Miembros de dónde? De la familia de Dios. Eres parte, esta es tu familia. Por eso cuando llegas aquí, ¿cómo te decimos? Bienvenido, hermano, porque eres parte de la familia de Dios. Eres mi hermano. Y así como en la familia tenemos de todo, y a veces hasta nos preguntamos ¿por qué estoy en esta familia? Porque ahí Dios te puso para moldear tu carácter, para forjar tu temperamento y para que aceptes a los demás tal como son. ¿Te das cuenta? Porque una de las cosas más grandes es: aquel que se siente amado sabe amar a los demás. Así es que déjame decirte, eres amado. Tercer punto, dignidad. Ahora soy una persona justa ante los ojos de Dios. Estoy cubierto por el manto de su pureza y de su bondad, y soy una buena persona en mi vida en general, mientras sigo creciendo en Cristo. Tú tienes que creerte que tú eres bueno, eres justificado delante de Dios. Ahora, no es que seas justo por lo que haces, eres justificado por lo que Jesús hizo en ti. ¿Te das cuenta? Eso está maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque no depende de ti. No depende de ti. Y yo sé, mira hermano, ahí por ahí los legalistas, los fariseos que quieren romperse su vestido ahí, rasgar vestidos, decir: no, pero es que tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. Claro que sí, pero cuando tú cuidas tu relación con Dios, Dios cuida tu salvación.
Esa es la diferencia. Esa es la diferencia cuando tú caminas todos los días con Dios. Y cualquiera te podría decir, bueno, pero a ver, dime cuándo te apartas un tiempo para estar a solas con Dios. Pues estoy esperando a que te vayas para estar a solas con Él, porque Dios está conmigo todo el tiempo. Y yo lo puedo reconocer, lo puedo identificar, puedo saber que realmente Él está conmigo. Y es ahí donde crecemos, porque Él me ha dado esa dignidad. Mira lo que dice Isaías 6:10: en gran manera me gocé en el Señor, mi alma se alegra en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con su manto de justicia. Tú eres justificado por lo que Dios hizo en ti. Aún 2 de Corintios 5:21 dice: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros seamos hechos justicia de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? Esto es grandioso, esto es maravilloso. Ahora, en cuestión de competencia, tienes que saber y decir: soy una persona competente, dotada por el Espíritu Santo para llevar a cabo la voluntad de Dios en mi vida diariamente, de manera que le agrade a Él, sin importar en qué etapa de crecimiento me encuentre. No importa si soy nuevo en la palabra de Dios, no importa si apenas ayer acepté a Cristo, no importa si tengo 30 años de conocer a Cristo. Yo sé que mi verdadera importancia en la vida radica en cómo el impacto de mi vida con los demás se da a través del amor de Dios que fluye a través de mí. Eso es lo que tengo que saber. Y eso es lo que me capacita, me da, eres competente para llevar el amor de Dios en tu vida hacia los demás. Que tu oración sea: Señor, el día de hoy derrama tu amor tan grandemente en mí que pueda amar hasta a mi suegra. Bueno, a mis enemigos mejor. ¿Me explico? Que tú puedas realmente decirle: Señor, que tu amor sea el que me identifique. Y es más, ¿te has dado cuenta que el Señor Jesús dijo justamente algo así? Que iban a conocer a Dios por el amor que se tienen los unos a los otros. En la medida en la que tú ames a tu prójimo, la gente se va a dar cuenta y va a decir: ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para amar a ese sin gracia? ¿Cómo le haces? ¿Sabes? Es que Dios me ha amado tanto que lo único que puedo hacer es devolver lo que Él me ha dado. Mira lo que dice 2 de Corintios 3:5-6: no es que nos creamos competentes en nosotros mismos, sino esto proviene como si esto proviniera de nosotros. Nuestra competencia proviene de Dios. Él nos ha capacitado para ser ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Cuántos dicen amén? Ven, Efesios 2:10: porque somos hechura en Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Sabes? No tienes que complicarte. Si no tienes un plan para el día de hoy, dile: Señor, ¿me puedes dar por favor tus buenas obras que tienes planeadas para mí el día de hoy? Yo solo quiero transitar en ellas. Tienes el tema resuelto. Solo dile al Señor que te incluya en sus planes, y créeme que lo va a hacer. Solo créele que Él va a hacer grandes cosas. Y finalmente, punto número 5: seguridad. ¿Sabes? Tú puedes decir: yo estoy seguro que mi relación con Cristo, en mi seguridad diaria y bienestar, por lo tanto también estoy seguro de mi futuro, ya sea aquí en la tierra o en el cielo. Esa es la perspectiva que tú tienes que tener de tu futuro. Señor, yo sé que tú vas a cumplir todas y cada una de las promesas que has dicho a mi vida, en esta tierra o en el futuro, porque para ti no hay imposibles. Eso es lo que te va a dar seguridad de caminar así por la calle, pechito de paloma. Sí, yo sé que lo que Dios va a hacer en mí lo va a cumplir en este tiempo, en el venidero. Mira lo que dice Romanos 8:38: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Y cierro con esto. Juan 10:28-29 dice: yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie podrá arrebatarlos de mi mano. Mi Padre que me los dio es más grande que todos, y nadie me los puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sabes? Tu seguridad, mi seguridad. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie en esta hora.
Ponte de pie y ¿por qué no comienzas a decirle: Señor, gracias, porque hoy sé que el pecado del ser humano rompió nuestra relación contigo, rompió nuestra relación con el prójimo y rompió mi relación y distorsionó mi imagen. Y tú me has dado un cerebro muy capaz para poder completar muchas cosas, pero hoy, Señor, tú también me has dado tu espíritu, el cual me ayuda a completar la imagen que tú tienes de mí. Así es que, así como estás, cierra tus ojos y habla con Dios y dile: Señor, yo reconozco que no soy perfecto. Yo reconozco que me da miedo mis pecados, mis inseguridades. Me da miedo ser rechazado. Me da miedo no cumplir la talla y la expectativa que tienen de mí. Pero hoy, Señor, tú me has dicho que tú me amas por quien soy, que tú me has formado y que tú me has dado propósito, que tú tienes grandes planes para mi vida y buenas obras para transitar en ellas cada día. Y yo quiero y anhelo fuertemente en mi vida que tú me enseñes, Señor, a caminar en ellas. Señor, te amo con todo mi corazón y te entrego mi vida, mi ser, para que tu palabra sea viva en mi vida y lo que tú dices de mí pueda ser reflejado a partir de hoy. Que mi vida sea una bendición a través de la cual fluye y que los demás puedan verte a ti a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen?